Entonces, mis hermanos, continuamos, ¿verdad? Lo que es la predicación y continuamos aprendiendo, ¿verdad? Lo que es el tiempo de Adviento. Se recuerdan, ¿verdad? Que hablamos que este es un tiempo donde recordamos la primera venida de Cristo Jesús. Es muy importante y es muy importante entender que Cristo, el comienzo de Cristo Jesús, no fue ese día que Él nació. Cristo Jesús es eterno, Él ha existido. Entonces tengamos cuidado cuando el 24, el 25 comenzamos a cantarle, ¿verdad? Feliz, feliz cumpleaños, con la idea que eso fue su comienzo, ¿no, mis hermanos? Cuando hablamos de Adviento, cuando hablamos de las Navidades, es un recordatorio, ¿verdad? Que Él ha venido, pero también es un recordatorio que un día Él va a regresar. Mis hermanos, Cristo va a regresar. Y esto no es una idea mía, esto es lo que la palabra nos enseña. En 1 Tesalonicenses 4:16 dice: pues el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. Después dice Apocalipsis 1:7, Él viene con las nubes y todo ojo lo verá, aun los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentaciones por Él. Sí, amén. Mateo 24, 37 al 30 dice Jesús: porque así como el relámpago sale del oriente y resplandece hacia el occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Donde esté el cadáver, ahí se juntarán los buitres. Pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas serán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y todas las tribus de la tierra harán duelo y verán el Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Mis hermanos, Cristo nos ha avisado, Dios nos ha dicho, el Espíritu Santo nos ha revelado que Cristo va a regresar. Va a haber un día que Él va a regresar y tú y yo no sabemos el día y la hora. Entonces paremos de hacer, ¿verdad?, las matemáticas y pensar y decir que este día y en este tiempo Él va a regresar. Tú y yo no sabemos cuándo Él va a regresar. Puede ser en unos minutos, puede ser unos días, unos meses, unos años. Lo único que tú y yo debemos de saber es que Cristo va a regresar. Y debemos de estar listos. Debemos de asegurarnos que cuando Cristo regrese, tú y yo estaremos listos para recibirlo. Que tú y yo no estemos en miedo, temblando, pensando que no, fue muy rápido, no estoy listo. No, que cuando Él regrese, tú digas: Padre, aquí estoy, listo para tu venida. Entonces, la primera venida de Cristo podemos aprender tanto. Nos puede ayudar para asegurarnos que cuando Él regrese, tú y yo estemos bien. Tú y yo estemos bien, mis hermanos. Porque la realidad es, mis hermanos, que si no estamos bien, vamos a ser como esas vírgenes que no tenían su aceite. Que se le había dicho que... Estoy parafraseando, que llegaran preparadas. Pero cuando llegó el novio, las únicas que pudieron ser bendecidas fueron aquellas que tenían el aceite y las lámparas. Pero aquellas que no escucharon, llegó el novio y no se fueron con el novio. ¿Por qué? Porque no estaban listas. Entonces, mis hermanos, el tiempo de Navidad es un recordatorio que Él viene, que sus promesas son cumplidas. Y como Él prometió la primera vez que Él iba a venir, Él vino. Y como ha prometido que va a venir por la segunda vez, Él va a venir, mis hermanos. Ahora la pregunta: ¿cómo nos va a encontrar? La pregunta es: ¿cómo Cristo nos va a encontrar? Que si Cristo viniera ahorita mismo, ¿cómo te va a encontrar?
¿Ah? Y tú me va a encontrar en la iglesia. Es que no queremos que nos encuentre en la iglesia. Nosotros queremos que encuentre la iglesia en nosotros. ¿Ah? Queremos que cuando Él venga, Él dice, esta es la iglesia. ¿Ah? Entonces, que no sea suficiente que yo estoy en este lugar y diga, bueno, Dios me encontró en la iglesia. No. Que Cristo venga y diga, Él es parte de la iglesia. Él es los elegidos, Él es el santo. Ven conmigo. Entonces, como Cristo te va a encontrar, mi hermano, mi hermana. Y el primer versículo de Lucas 2 dice, aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitando. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria. Quiero que sepas que Lucas está escribiendo. Y la carta de Lucas, que es inspirada por el Espíritu Santo, es escrita para los griegos. Entonces Lucas está dirigiendo a los griegos. Mateo se está dirigiendo a los judíos. Y aquí vemos a Lucas dirigiéndose a los griegos. Y cuando él se dirige a los griegos, él está enseñando de un censo. Y tú te preguntas, ¿qué esto tiene que ver con la historia? Un censo está enseñando el control de Roma sobre el pueblo de Israel. Sí, el imperio de Roma está pasando por un censo porque quiere asegurarse y quiere ver cuántas personas está viviendo en Israel. ¿Por qué quiere saber esto? Para ver cuánto impuesto va a entrar. ¿Cuánto dinero va a entrar? Sí, ellos están haciendo su presupuesto. Ellos están haciendo su presupuesto de cuánto dinero va a entrar para ver cuánto dinero ellos van a gastar. Lucas nos habla de un censo para poder enseñarnos que el pueblo de Dios una vez más está bajo la autoridad de un imperio extraño y pagano. Mira lo que está pasando. El dinero que Dios le da a Israel, ese dinero va a terminar en las manos de un imperio pagano. No solamente van a agarrar ese dinero, lo que hacían con su dinero y oro y plata lo derretían y hacían la moneda. ¿Y tú sabes qué tenía esa moneda en Roma? Tenía la cara del César. Porque para ellos el César era Dios, para ellos. Entonces, de lo que era de Israel, lo que era del pueblo de Dios, va a terminar en la mano de un imperio pagano, ser utilizado para la gloria de alguien tan ajeno que no cree de Cristo y no adora al Padre Celestial. Pablo nos está enseñando que Israel una vez más está perdido. ¿Por qué está perdido? Habían pasado 400 años. Antes del Evangelio, antes que Cristo naciera, entraron 400 años de silencio. De entre Malaquías y Mateo, vemos que 400 años pasaron donde no se escuchaba la voz de Dios. Hay algo muy importante para entender en esto, mis hermanos. Primero, la ley no es suficiente. Porque aunque la voz de Dios no estaba ahí, ellos tenían la ley de Dios. Pero mis hermanos, la ley de Dios no trae justicia. La ley de Dios no nos enseña a cómo no nos ayuda a poder vivir la ley que Dios nos ha pedido. La ley de Dios solo es suficiente para enseñarnos que somos malos. Si el pueblo de Dios necesita de Dios para ser guiado, el pueblo de Dios necesita que Dios esté presente para que nosotros podamos hacer lo que Dios nos está pidiendo hacer. 400 años pasaron y la ley estaba ahí, pero la ley no era suficiente para que ellos pudieran vivir conforme lo que Dios ha pedido. A la vez vemos que cuando el pueblo de Dios no es guiado por Dios, ellos entran a un tiempo de oscuridad. Todo es silencio, todo es caos.
Vamos de problema en problema en problema, al punto que Israel ya no es el Israel que Dios había dejado hace 400 años. Ellos adoraban las leyes. Ellos eran un pueblo legalista. Ya no había misericordia porque no habían recibido misericordia. Ellos estaban tan lejos de Dios que cuando el Hijo de Dios, Dios mismo, llega entre ellos, ¿qué es lo que pasa? Ellos no reconocen a Dios. Mis hermanos, hermanas, esto es un buen ejemplo y es un recordatorio de lo que puede pasar cuando tú y yo nos alejamos de Dios. Sí, tú y yo necesitamos que alguien nos agarre de la mano. Tú y yo necesitamos que el Padre Celestial nos guíe todos los días. Tú y yo no podemos hacerlo sin Dios. Es el recordatorio constante, porque la carne lo quiere hacer solo. Pero sin Dios, mis hermanos, hay problemas. Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre ustedes? Mira eso. ¿No vienen de las pasiones que combaten en sus miembros? ¿Ah? La razón es que hay guerras es porque por el pecado en las personas. La razón es que hay conflictos es porque por las pasiones. Por nuestra carne. Entonces, mis hermanos, la palabra es tan clara que sin la guía de Dios, sin la ayuda de Dios, lo único que podemos causar es que, mis hermanos, problemas. La carne tiene pasiones. La carne quiere cosas. Y mis hermanos, cuando nosotros estamos en la oscuridad, cuando tú y yo no estamos siguiendo la voz de Dios a través de su palabra, lo que estamos haciendo es viviendo en oscuridad. Y el pueblo Israel está viviendo en oscuridad porque 400 años no se escuchaba la voz de Dios. Vemos gran destrucción, vemos tanto dolor. Salmos 85 dice, les has dado a comer pan. ¿De qué? De lágrimas. Y les has hecho beber lágrimas en gran abundancia. Esto es lo que causa nuestra falta de guía. Nuestra falta de guía, mis hermanos. Y tú y yo debemos de comprender esto. Que cuando Dios no está presente, nosotros vamos de mal a peor. Nadie aquí puede decir, bueno, yo lo hice solo y pude lograr las cosas que yo logré solo. No, mis hermanos, tú lo que tienes y lo que se te ha dado es porque Dios te lo ha dado. Y si vamos a poder lograr verdaderamente lo que Dios desea, la voluntad de Dios, tú sabes lo que va a pasar. Solo va a ser a través de la mano de nuestro Padre Celestial. Vemos tantos problemas y destrucción. Vemos un mundo sin paz. Cada vez que Israel cae en pecado y no escucha y se arrepiente, Dios los manda ¿a dónde? A Babilonia o a pueblos del enemigo. ¿Por qué? Para que ellos comprendan que hay un resultado, una consecuencia de sus pecados, pero también para que ellos puedan ver, mis hermanos, que el mundo es malo. En la historia del hijo pródigo, él tuvo que probar el mundo para entender que las cosas del mundo es mala. Parte de la oscuridad, parte porque Dios no nos habla y no nos guía, es para poder enseñarnos, mis hermanos, el mundo es horrible. Yo nunca he visto un borracho decir, hey, este alcohol me ha ayudado mucho. Estoy mucho mejor. ¿Ah? No. ¿Tú sabes lo que el borracho dice? No puedo venir a trabajar el lunes porque tuve una semana muy fuerte en el alcohol. ¿Ah? El borracho dice, antes del pago del sábado, ¿será que me puede pagar el jueves? Porque me gasté el dinero la semana pasada. ¿Ah? El borracho va de mal a peor al punto, como un familiar mío que murió en Hoboken, de puro tomar, se le estalla el hígado.
¿Por qué? Porque la oscuridad nos lleva a ver que el mundo es muy malvado y es muy malo, mis hermanos. Es muy malvado y es muy malo, Señor. Entonces no va a haber paz. Isaías 57:21, no hay paz, dice mi Dios. ¿Para qué? Para los impíos. ¿Y quiénes son los impíos? ¿Podemos parar de decir que los impíos solamente son aquellos que están en otras religiones? ¿No? Paremos de decir que los impíos solamente son aquellos paganos que alaban y adoran estatuas. Ellos son impíos. Los ateos son impíos, pero tú sabes que adentro de la iglesia también hay impíos. Adentro de la iglesia hay personas que dicen alabar a Cristo Jesús y no lo alaban. Son personas que saben la verdad y no viven la verdad. Entonces dice, no hay paz, dice el Señor, para los impíos. No hay paz. Si tú no tienes paz, tal vez es porque no estás siguiendo al Señor. Tal vez estás buscando cosas ajenas. Y cuando buscas cosas ajenas, no hay paz entre los hermanos. No hay paz en la comunidad. Por esta razón, hasta el día de hoy hay conflictos. Mis hermanos, ¿cuánto dinero se ha gastado para buscar la paz? ¿Cuánto dinero se está mandando a Rusia y Ucrania para buscar paz? No va a haber paz fuera de Cristo Jesús. Rick Warren dice, la educación simplemente nos permite encontrar formas más sofisticadas de matarnos unos a otros. Entonces, no necesitamos más armas, no necesitamos más educación, no necesitamos más festejos o fantasías. Lo que necesitamos, lo que tú y yo, lo que Israel necesitaba en este tiempo es a Dios. No lo puedes hacer sin Dios. Parte de felicitar a Marco y a Jackie por su compromiso es abrazarlos, es decirle los quiero y es decirle el matrimonio es muy difícil. Y usted se pregunta por qué les tenés que decir eso. No quiero que ellos viven una fantasía y no quiero que los matrimonios aquí viven una fantasía. Los matrimonios son difíciles. Es por eso que Dios debe reinar en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestros hogares. La única manera que nosotros podamos hacer lo que Él desea, va a ser con Dios. Y es por eso que el anuncio de Cristo Jesús es tan precioso y tan impactante. Pregúntate qué impactante es la venida de Cristo Jesús, que dividió el calendario. Cada día que pasa es un recordatorio de cuántos días han pasado de que Cristo ha venido. El ateo lo está diciendo. Entonces, mis hermanos, su venir es tan importante. ¿Tú sabes por qué? Claro, Él ha venido a salvarnos, pero Él vino a servirnos. Quiero decirte algo. Dios con nosotros no es, bueno, Dios está ahí a la par mía. No es, bueno, Dios está a la par mía como una persona que está a la par mía. Ustedes tienen a alguien a la par suya. Esto no es lo que significa Dios con nosotros. Cuando dice Dios con nosotros, nos está enseñando de alguien que está sirviéndonos. Que está constantemente involucrado y sirviéndonos a cada uno de nosotros. Ahí está Cristo y Él viene a nosotros a servirnos. ¿Qué rey ha venido a tu vida a servirte? No, el census y Roma y el César viene al pueblo de Israel no para servirle, pero ¿para qué? Para quitarle el dinero.
Cristo Jesús viene de una manera humilde y ahorita la vamos a ver. Pero mira lo que dice Mateo 20:28. Así como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Sí, la petición de los hijos de Zebedeo, ¿verdad? La petición de estos hombres, de estos hermanos, ellos vinieron a pedir una posición de grandeza. Dice, entonces se acercó a Jesús la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y postrándose ante él le pidió algo. Jesús le preguntó, ¿qué deseas? Ella le dijo, ordena que en tu reino estos dos hijos míos se sienten, uno a tu derecha y uno a tu izquierda. Esta familia era una familia de influencia. Era una familia que sabía lo que la política era. Ellos buscaban a Jesús por las razones incorrectas. Ellos querían una posición de importancia. Porque cuando tenés una posición de importancia, te sirven a ti. Y Jesús les queda viendo. Es que eso no es ser un cristiano. Mis hermanos, quiero que entiendas. Porque parte del recordatorio de que Cristo ha venido es el recordatorio que Cristo vino a servirnos. ¿Alguna vez te han servido de una manera extraordinaria? Hace unos años un pastor de Queens, una mega iglesia, me invitó a almorzar a mí y a unos grupos de pastores. Y me recuerdo que nos llevó a Manhattan. Y yo nunca sabía que había restaurantes de miembros. Significa que son restaurantes que no hay señales afuera que son restaurantes y nada, pero solamente los miembros pueden comer ahí. Ellos pagan mensualmente una cuota y ellos van a comer ahí. Y me recuerdo que entramos, ¿verdad? Tenían unas 3, 4 mesas, nos sentamos. Y en las dos esquinas había un servidor, a waiter. Y cada vez que me terminaba de tomar algo, ellos lo ponían otra vez. Y cuando terminaba de utilizar un tenedor, ellos me daban otro tenedor. Y cuando se me cae el napkin, la servilleta se me cayó, ¿verdad? Me recuerdo y yo levantándome, ¿verdad? Vinieron y me dieron otra servilleta. Constantemente esa persona estaba ahí y decía, ¿quiere más comida? ¿Quiere más esto? ¿Quiere más esto? Estaba ahí, no se fue no se fue a otra mesa, no se fue allá adentro, nada de eso. Él estuvo ahí constantemente sirviendo la mesa. Fue un servicio que nunca he tenido y me preocupó tanto porque dice, él va a pagar por esta cuenta, porque yo sé que esta cuenta no va a ser algo alta. Y nuestro Padre Celestial, que es nuestro Salvador, Él ha venido a servirnos. Israel necesitaba de alguien que le iba a servir. Israel estaba perdido. Ellos no entendían ya que las leyes solo lo iban a ver la necesidad de alguien que lo venía a servir. Pero Filipenses 2:7 dice, sino que se despojó, ya está hablando de Cristo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Si vemos a través del Evangelio, esto es lo que Cristo hace. Él va a las personas. Él va a las personas. Él busca el necesitado, aquel que necesita. Hay alguien con enfermedad, Él lo buscaba. Al leproso, Él fue al leproso. Él busca a las personas que tienen hambre. Y cuando estaban ahí los miles de personas con hambre, Él multiplicó el pez y el pan. Él da su tiempo. Él da su tiempo. Él se para ahí enfrente de las sinagogas y Él comienza a enseñar y a enseñar. Y Él hace algo más precioso. Él da su vida por nosotros. Él se entrega por nosotros. Segunda Corintios 8:9 dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Él dejó las riquezas para estar con nosotros los pobres. Nadie te ha amado como Él te ama. Esto es lo que tú y yo necesitamos, porque la vida actual es difícil. No sabemos el día y la hora que Él va a venir. Lo único que sabemos es que debemos de estar listos.
Y no es por nada, pero es fuerte estar listos en estos días. No sé quién le habló de los drones a mi hija. Pero ayer en la noche, escuché a alguien corriendo, abrió la puerta. Papi, hay un dron allá afuera. Y yo sé que aquí fue que uno de los niños aquí le habló de los drones porque fue ayer en la noche. Y yo le digo, ¿qué estás hablando? Hay un dron allá afuera, papi. Tienes que venir. Y voy yo saliendo. Y a lo lejos hay un avión, porque era un avión, ¿verdad? Con las luces rojas. Dijo, es un avión. No, yo creo que es un dron que nos está viendo y nos está cuidando. Digo, es un avión. Digo, no te preocupes, digo yo. Y cuando la vi tan tensa y nerviosa, hey, no te preocupes, estamos bajo la mano y la autoridad de Cristo Jesús. Escucha. Y yo digo, y digamos que es un dron, ¿qué va a ser el dron para nuestras vidas? ¿Ah? Dios sabe el día y la hora que nos va a quitar de este mundo. Dios sabe qué nos va a dar y qué no nos va a dar. Entonces, ve, duerme, ten paz, que este hogar está bajo la protección de Cristo Jesús. Mis hermanos, los días son tan horribles que tú y yo necesitamos que alguien esté constantemente sirviéndonos. Que alguien esté ahí diciendo qué es lo que Eddie necesita. Hablemos de eso. Cristo ha venido a servirnos y todavía está sirviéndonos. Es por eso que estos días es recordatorio, no un recordatorio que tengo que comprar un regalo o recordatorio que alguien me tiene que dar un regalo. Es un recordatorio que ya he recibido el mejor regalo, que es el Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios me está cuidando, el Hijo de Dios me está protegiendo. Es un recordatorio que Dios está en control. Versículo 3 dice, todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser el de la casa y de la familia de David, para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sí, Roma, imperio poderoso, ellos pueden pensar que ellos tienen control, pero aquí viene la palabra a enseñarnos, no, Dios está en control. Sí, Jesús tiene que nacer en Belén. Esto ha sido parte de la promesa. Dice Miqueas 5:2, pero tú, Belén, Éfrata, aunque eres pequeña entre la familia de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde los tiempos antiguos, de los días de la eternidad. Dios ha prometido y Dios ha enseñado que Jesús va a nacer en Belén. Y cuando Dios promete y Él planea, su voluntad se va a hacer. Quiero que escuches, su voluntad se va a hacer. Dios sabe el día y la hora que yo voy a morir. En ningún momento Dios va a decir, se vino antes de tiempo o se tardó. Dios sabe lo que Él me va a dar. Dios sabe todo. Y Dios nos está enseñando que aunque el imperio fuerte de Roma está en control de Israel en este tiempo, hay alguien que está en control sobre Roma, que es Dios. Entonces Dios hace que José y María regresen a Belén, porque las personas que están tomando parte del censo tenían que regresar a la ciudad de su descendencia. Y José y María, como vimos las pasadas, ellos descienden de David. Entonces ellos van a Belén. Ellos no vivían en Belén. Ellos vivían en la ciudad de Nazaret. Pero ellos vienen a Belén. Y tú sabes cómo se llama Belén? La casa del pan. La casa del pan. Y ahí es donde el pan vivo va a nacer. Dios hace todo esto porque la obra del Señor se va a hacer. Si recordatorio de estos tiempos es que nuestro Dios está en control. Y lo dije la semana pasada.
A mí me gusta y me encanta que las Navidades, Adviento, lo celebramos el último mes y las últimas semanas del año. Porque me prepara para el siguiente año. Me prepara, es un recordatorio que todo lo que ha pasado este año, Dios ha tenido control de eso. Fue un año malo, Dios ha tenido control de eso. Caíste en pecado y te alejaste, tú sabes qué, Dios tiene control de esto para enseñarte tu corazón. ¿Has tenido enfermedades? Dios tiene control de eso. Y la enfermedad es un recordatorio que este cuerpo se va a quebrantar. Pero hay un cuerpo, una promesa, un cuerpo glorificado que Dios nos va a dar. Escucha. ¿Ha estado bien en la finanza? Es un recordatorio que Él da. No tienes finanzas, un recordatorio que Él es el que da las finanzas y que Él prospera y que Él nos sustenta. Estos días que estamos viendo aquí, que estamos leyendo, es un recordatorio que Dios está en control. Jesús no va a nacer en Nazaret, Jesús no va a nacer en otro lugar, Jesús va a nacer en Belén y Dios se asegura que Jesús llegue a ese lugar y que Él nazca. Y con esto voy terminando. Él nazca en humildad. El pesebre que miramos ahí, o el pesebre que miramos en la televisión, en películas, o en la casa de un ajeno, o en nuestra casa, verdaderamente no enseña dónde Él nació y cómo Él nació. Él nació humildemente. El Hijo de Dios, el que es Rey de Reyes, porque Él ha sido Rey de Reyes por toda la eternidad, el Señor de señores, mira lo que dice la palabra. Sucedió, el versículo 6, sucedió que mientras estaban ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Significa que va a nacer. Y dio a la luz a su hijo primogénito. Lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Hay tres áreas: pañales, pesebres y mesón, que nos enseña mucho. Nos enseña mucho de quién Él es y cómo Él vino. Él vino a servir. Tú sabes, Cristo va a venir otra vez. Y tú sabes cómo Cristo va a venir en toda la gloria. Su segundo regreso va a ser totalmente diferente. Quiero que entiendas eso. Quiero que leer Apocalipsis 19, 11. Apocalipsis 19, 11 dice: y el cielo abierto, y aparecía un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Eso es Cristo. Con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas. Tiene un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Juan 1, versículo 1. Los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, los seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones y las regirá con vara de hierro. Él mismo pisa el lagar del vino, del furor de la ira de Dios Todopoderoso. En su manto y en su muslo tiene un nombre escrito, mira, Rey de Reyes y Señor de Señores. Su regreso va a ser glorioso. Su regreso todo el mundo lo va a ver. Todo el mundo. Y Él viene en paz, pero Él viene en justicia. Y Él viene con ese, dice, Él mismo pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios poderoso. Furor y la ira, ¿para quién? Para los impíos, para aquellos que no creyeron y pusieron su fe en Cristo Jesús. Para ellos, cuando ellos vivan y miren esto, va a ser alarmante. Ellos se van a quebrantar, ellos van a llorar, ellos van a saber que su fin ha llegado y que ellos van a ser condenados a morir en ese lago de fuego que fue hecho para los demonios y para Satanás.
Va a ser un tiempo glorioso, grande. Pero no va a ser un tiempo para todos, como dije. Todos se van a rodear. Todos van a proclamar que Cristo es el Dios. Pero no todos. No todos van a gozarse porque no todos aprovecharon los días. Y ellos van a venir y van a llorar y se van a quebrantar y van a decir: ¿por qué no escuché el Evangelio? ¿Por qué no escuché que Cristo ha venido a mí? Pero en su primera venida es totalmente diferente. Él viene humilde. Él viene humilde. Él dice: pañales. Envolvido en pañales. ¿Tú sabes lo que está tratando de decirnos Lucas? Que él tuvo que depender de su mamá y su padre terrenal José. Él tuvo que depender de ella. Él no pudo ponerse los pañales solos. En su principio, Dios puso personas alrededor de él. Nuestro rey nos está enseñando humildad. Él vino también a un mesón. Esto es un establo de animales. Ninguno de nosotros hemos nacido en un lugar de animales. Pero María y José eran tan pobres que ellos no tenían cómo pagar un lugar y ya no había un lugar para ellos. Entonces el Rey de Reyes va a nacer en un establo. A mí no es por nada, pero ¿dónde nacen los reyes? En los mejores hospitales, en los lindos palacios. Pero aquí viene Jesús, el Rey de Reyes, y nace en un establo. Pero no solamente eso, mis hermanos, es puesto en un pesebre. ¿Tú sabes qué es un pesebre? Es el lugar donde los animales comen. Fuera de esto, eso es mira bonito. No, era un lugar sucio. Un lugar donde la comida estaba ahí, los animales, su saliva y todo eso estaba en ese lugar. Ninguno de nosotros pusiera a nuestros hijos ahí. Pero aquí viene Dios celestial, pone a su hijo ahí para darnos de ver que Él vino humildemente para servirnos. Sí, si Cristo nace en los palacios, los únicos que pueden tener acceso a Él son los ricos, los de fama, los reyes. Tú y yo fuéramos secundarios. Tú y yo estuviéramos tan lejos de nuestro Padre, porque nuestro Padre ha nacido solamente para los reyes, para los príncipes. Pero cuando Cristo nace de esta manera, humildemente nos enseña: yo he venido para todo pobre, para todos aquellos que yo he salvado, aquellos que están en pobreza o están en riqueza. Cristo nos enseña: yo vine a servirles a ellos. Mis hermanos, ¿qué es lo que tú estás pasando? ¿Qué es lo que has pasado? Mira, Mateo 1:23, que lo predicamos la semana pasada, dice: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Manuel, que traducido significa Dios con nosotros. Si el ángel nunca está diciendo que este es un nombre, él está describiendo lo que Cristo va a hacer, Dios con nosotros. Y la palabra nos enseña que Dios está con nosotros, pero no es alguien que solamente está a la par de nosotros, es alguien que nos está sirviendo, es alguien que está cuidándonos, es alguien que nos está dando el pan de cada día, es alguien que nos está corrigiendo, es alguien que nos va a asegurar que cuando Él regrese, la iglesia esté ¿qué? Lista. Solamente Cristo puede lograr esto. Y es por eso, mis hermanos, que Él es lo mejor que tú y yo hemos recibido. Nadie nos ha amado como Él, y nadie nos ha servido y nos servirá como Él. Te pregunto, ¿cuántos reyes o presidentes o cuántos gobiernos han venido a tu casa a tocar las puertas y decir: ¿qué es lo que necesitas? Ninguno.
Pero aquí viene Cristo y decir, hey, yo he venido a servirte. Él es lo mejor que nosotros hemos recibido. Y Lucas 2:25 dice, había en Jerusalén un hombre que se llamaba Simeón. Este hombre, justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y por el Espíritu se le había revelado que no vería la muerte sin antes ver al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu fue al templo, y con los padres del niño Jesús lo trajeron para cumplir por el rito de la ley. Simón tomó al niño en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora Señor, permite que tu siervo se vaya en paz, conforme a tu palabra. Simeón dice, hey, yo estoy listo para irme. ¿Por qué? Porque mi Salvador está aquí. Él no le tuvo miedo a la muerte. Él le dio bienvenida a la muerte. ¿Por qué? Porque aquí está mi Salvador. ¿Cuántos de nosotros hemos estado temblando estas semanas? Con tanto miedo. Creo que hoy debe ser un día muy precioso para decir, Señor, gracias. Gracias por Cristo Jesús, mi Salvador. Gracias por Cristo que es Dios con nosotros, que está sirviéndonos cada día.